Muy bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva transmisión acerca de este programa especial que queremos sacar en estos días de Semana Santa, como generalmente se le conoce, se le llama, acerca de verdades, perdón, acerca de Jesús de Nazaret. Bien, como ustedes están viendo en la pantalla, vamos a ver la verdad número 2, que se llama Todo pendía de un hilo. Y es un tema sumamente importante porque muchas cosas, definitivamente lo que vendría a ser la humanidad, el destino de la humanidad, se definió en el Getsemaní y no en la cruz. La cruz, lo que pasó en la cruz cuando Jesús murió, simplemente fue consecuencia de lo que sucedió en el Getsemaní. Y hoy vamos a hablar acerca de esa verdad. Perdón, vamos a hablar acerca de esa verdad, de que todo pendía de un hilo en el Getsemaní. Quiero por favor invitarlos a que hagamos una corta palabra de oración con el fin de que podamos pedir a Dios que nos permita estudiar su palabra y conocer esta verdad increíble acerca de Jesús. Oremos ahí donde estamos. Amante Padre Celestial, te damos gracias por este día que ya pasó, por esta noche que ya nos permites estudiar y tener este tema y conocer estas verdades acerca de Jesús de Nazaret. En tus manos nos encomendamos, Señor, para este estudio. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo en el nombre poderoso y grande del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, todo pendía de un hilo. El contexto de la historia lo podemos encontrar en los evangelios. Precisamente antes de que Jesús se dirigiera al Getsemaní, hubo un evento de mucha importancia que fue el lavado de pies y la cena del Señor, lo que hoy se conoce como la cena del Señor o también se conoce como la comunión. Fue allí donde Cristo la instituyó, también conocida como la última cena, pero fue donde Cristo instituyó precisamente lo que hoy se conoce como la cena del Señor y el lavamiento de pies, también conocido como el rito de humildad. Posterior a eso, allí se realiza entonces la revelación de que Judas Iscariote sería el traidor. También se hablarían cosas de suma importancia, como por ejemplo que Pedro terminaría por negar a Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo. Y bueno, otras verdades más. Terminado esto, todo Jesús junto con sus discípulos, con los 11, se dirigieron al Getsemaní y allí empieza algo sumamente interesante que es lo que vamos a estudiar, acerca de la verdad de que todo pendía de un hilo, el destino de la humanidad. Bien, Mateo capítulo 26, versículos 36 al 39. Vamos a leer estos versículos y vamos a tratar de analizarlos un poco a la luz de lo que pasó en esa noche. Hay un libro que recomendamos en la transmisión anterior, que es un libro que me gustaría que todo el mundo leyera, un excelente libro, se llama El deseado de toda la gente, es de la autora cristiana Ellen G. White o Elena G. White. Vamos a estar viendo algunas citas bien interesantes para ampliar un poco más acerca de esta importante verdad acerca de Jesús de Nazaret. Bien, leemos el texto. Nos dice allí en Mateo 26, versículos 36 al 39. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro, o voy a orar, dice otras versiones. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y aquí es donde viene algo sumamente interesante, porque esta tristeza, esta angustia en gran manera, se debe a algo muy, muy especial. Precisamente es allí donde también se conoce que la angustia de Jesús fue tal que sudaba o derramaba gotas de sangre en su sudor. Esta expresión en gran manera la encontramos también en el libro de Génesis, en la creación. Precisamente la importancia de esta frase, tanto en el griego como en el hebreo, hablan de que era algo muy grande
¿sí? De proporciones inmensas, y así se describe la tristeza y la angustia de Jesús cuando llega allí a orar. Nos sigue diciendo entonces los versículos del 26 al 39, 36 al 39, perdón, nos dice: entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y es algo súper importante que todo cristiano, ya sea católico, protestante, todo el que dice seguir y creer en Jesús, esta oración es de suma importancia porque lo que Jesús siempre hizo fue seguir la voluntad de Dios Padre. Eso incluye la obediencia total a sus 10 mandamientos. Un ejemplo, Mateo 7 y los versículos 21 al 23 dice, en aquel día dirán, Señor, Señor, ¿no hicimos milagros en tu nombre? Apartados de mí, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad, u otras traducciones dicen infractores de la ley. Otros versículos bíblicos dicen que mi familia es la que sigue la voluntad de mi Padre, ¿sí? Siempre Jesús quiso seguir la voluntad de Dios Padre. Y en ese momento de angustia, de esa angustia en gran manera, hace esta oración: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vamos al siguiente versículo, donde sigue diciendo, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y allí hace nuevamente este énfasis donde dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. En parte, la humanidad de Jesús que se manifestaba en ese momento no quería que pasara esa copa sobre él. Ahora, ¿cuál era esa copa? Cuando uno mira precisamente la copa de Dios, por ejemplo, se ve mucho en el libro de Apocalipsis y en otros libros como Isaías, Jeremías, Ezequiel, siempre que se habla de copa de la ira, se habla de la ira de Dios. Isaías, el capítulo 53, habla de que toda la ira de Dios se fue hacia Jesús. Sobre Jesús fueron puestos todos nuestros pecados. Jesús se hizo pecado por nosotros y recibió todo el castigo de Dios el Padre. Sin embargo, allí encontramos esta segunda parte, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y es sumamente importante. Ahora, quiero leerles esta declaración, perdón, quiero leerles esta declaración precisamente del libro El deseado de toda la gente. Dice, apartándose Jesús volvió a su lugar de retiro y cayó postrado, vencido por el horror de una gran oscuridad. La humanidad del Hijo de Dios temblaba en esa hora penosa. Oraba ahora, no por sus discípulos, para que su fe no faltase, sino por su propia alma tentada y agonizante. Había llegado el momento pavoroso, el momento que había de decidir el destino del mundo. Y esta frase me gusta mucho. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Y es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque cuando Jesús estaba en el monte de Getsemaní, cuando estaba allí en ese jardín, en el Getsemaní, y elevaba las oraciones, la humanidad, el destino de la humanidad pendía de un hilo. Jesús fácilmente hubiera podido decir, no voy a morir por ellos, y no pasaba absolutamente nada. Fácilmente hubiera podido decir, el ser humano podía sencillamente perecer en su pecado, podía perecer en su maldad, que desaparezca el planeta Tierra, que desaparezca absolutamente todo. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Vamos a seguir leyendo esta declaración excelente de este libro, El deseado de toda la gente. Sigue diciendo, Cristo podía aún ahora negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. Todavía no era demasiado tarde. Podía enjugar
el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. Podía decir, reciba el transgresor la penalidad de su pecado y yo volveré a mi Padre. Eso se encuentra en la página 656 del libro El deseado de todas las gentes o el capítulo Getsemaní. Entonces, en esa hora tan angustiosa, Jesús tuvo que decidir, ¿voy a salvar al hombre o definitivamente que se pierda en sus pecados, que se muera en sus pecados? Volvamos al texto bíblico. Esta vez vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 42 al 44. Miren lo que dice, algo interesante. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y volvemos a lo mismo. Jesús siempre hizo la voluntad del Padre. Siempre. Y también dice la Biblia en Santiago que todo aquel que cree en él tiene que andar como él anduvo. Eso incluye la obediencia a los 10 mandamientos. Sigamos leyendo. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Tan grande era su angustia, tan tremenda, que caían gotas de sangre de su rostro, de su cara, hacia la tierra. Pero bueno, ¿cuál era esa angustia? ¿Cuál era ese momento tan terrible que podía estar pasando Jesús para que pasara eso? Varios documentales en History Channel, por ejemplo, y otros en Discovery, y varios documentales que han sacado a lo largo de la historia, tratando de explicar este texto, ver si es físicamente posible que un humano pueda sudar sangre. La comunidad científica que ha realizado estudios asegura que cuando el ser humano está expuesto a una cantidad de estrés muy grande, puede llegar a sudar gotas de sangre. Si el estrés al que está sometido la persona es un estrés sumamente intenso. Entonces, Jesús estaba en ese momento de tensión, en ese momento de estrés sumamente grande para que precisamente sudara sangre. Ahora, ¿por qué esa angustia? Nos dice la Biblia que Jesús y el Padre son uno. Juan 10:30, Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Esa uno significa en unión, significa en unidad, significa que nunca se han separado, significa que siempre han andado junticos por el mismo camino. Esta era la primera vez que Jesús se separaba del Padre. La Biblia también dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gracia de Dios. El pecado nos separa de Dios. Ahora, Jesús nunca pecó, jamás pecó. Lo dice el libro de Hebreos, dice que Jesús pecó, fue tentado en todo como nosotros, pero no pecó. Sin embargo, para podernos salvar, el Padre colocó todos los pecados sobre él. Cuando coloca todos los pecados sobre él, no hay absolutamente nada entre el pecado y el Padre. Es decir, el pecado nos aparta de Dios. Jesús nunca se había apartado de Dios y cuando sintió precisamente el momento en que el Padre coloca todos los pecados del mundo sobre él, así como lo dice Isaías 53, en ese momento él siente la separación de su Padre y es un momento de angustia terrible. Es un momento donde por primera vez en la historia por primera vez en la historia, Jesús se separa del Padre. Jesús se siente sin el Padre. Ese fue el gran momento de angustia por el cual derramó sudor como si fuera sangre. Ahora, teniendo en cuenta esto, la oración que hace de no se haga mi voluntad sino la tuya, seguido por este derramamiento de sangre, nos lleva a la siguiente declaración del libro El deseado de todas las gentes. Dice allí, 3 veces repitió esta oración. La oración que dice no sea mi voluntad sino la tuya. 3 veces repitió esta oración.
3 veces rehuyó su humanidad, el último y culminante sacrificio. Pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. Ve que los transgresores de la ley, abandonados a sí mismos, tendrían que perecer. Ve la impotencia del hombre, porque no hay forma en que el hombre se pueda salvar a sí mismo, solo a través de Cristo. Cristo en ese momento, cuando está repitiendo su oración por tercera vez, le es permitido, según lo que nos cuenta el libro, le es permitido ver a la humanidad sin Cristo, sin intercesor, sin la obra de que Cristo nos pueda salvar, e irremediablemente ve que perece, irremediablemente ve que desaparece definitivamente, matándose al mismo. Ve una impotencia del hombre de poderse salvar. Y entonces Cristo hace una solución, dice, contempla la suerte que le tocaría y su decisión queda hecha. ¿Y cuál fue esa decisión que toma Cristo en el Getsemaní? Salvará al hombre, sea cual fuere el costo. La verdad número 2 es que en el Getsemaní Jesús estaba decidiendo si salvaría a la humanidad o no. Todo, absolutamente toda la historia de la humanidad, la salvación del hombre, pendía de un hilo, como nos dice este libro. Fue un momento de suma importancia. La salvación de la humanidad se definió en el monte de Getsemaní, no en la cruz. La cruz simplemente fue consecuencia de todo lo que pasó en el Getsemaní. Y entonces aquí es donde hago una pregunta. Eh, ¿Cómo podemos evadir una salvación tan grande? Cristo decidió salvar a la humanidad. Cristo decidió salvarte a ti, decidió salvarme a mí. Cristo sencillamente vio que por nosotros mismos no podemos salvarnos. No nos salvan nuestras obras, nos salva nuestra fe en Cristo. Porque Él vivió una vida perfecta, porque Él murió lo que nosotros deberíamos morir, pagó lo que nosotros debíamos pagar por nuestros pecados y ahora tenemos la garantía de la vida eterna. Si creemos en Cristo y permanecemos en Él, como lo dice la Biblia. Entonces, verdad número 2. Esta es la verdad número 2 que queríamos revelar, la importancia de lo que pasó precisamente en un día jueves, que se conoce como el Jueves Santo dentro de la Semana Santa, la importancia de lo que pasaba más o menos para estas horas, era más o menos para estas horas que estaba sucediendo lo del Getsemaní, y por qué es tan importante para la historia de la humanidad. Cristo decide decir, voy a salvar al hombre, cueste lo que cueste. Y es la invitación que queremos darte hoy, para que aceptes esa salvación grande que solo se puede dar por medio de Cristo nuestro Salvador. Terminamos nuestra transmisión saludando a Diana Cabrera, saludando a Luisa Gallego, saludando a mi buen amigo Ian Paul Remes, también a Leonor Perdomo, y finalmente a Fabio Irala, y por aquí también, que siempre nos acompaña, muy fiel, la bella Juliet Macana, saludando también a todos los miembros de la Iglesia del Camino. Bien, no siendo más, terminamos esta transmisión por hoy. La verdad que vamos a ver mañana es por qué mataron a Jesús. ¿Por qué Cristo murió? Ese va a ser nuestro video de mañana, la verdad número 3. Y de hecho vamos a responder a un cuestionamiento que realiza cierta comunidad con respecto a la muerte de Cristo. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga y nos estaremos viendo el día de mañana. No se lo pierdan. Feliz noche para todos. Dios los bendiga.